¿Puede Francia generar la próxima crisis de deuda de la eurozona? De momento parece de lo más improbable, pero cuidado porque los riesgos se van acumulando. Vamos a analizar varios factores significativos. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por suscribiros, es muy importante para nosotros, gracias por darle un me gusta a este vídeo y por dejar vuestros comentarios. Rápidamente, tras las elecciones europeas, se ha creado todo un torbellino en Francia y Alemania. Que si llega la ultraderecha, que si hay que ver, que si ha habido un shock en los mercados ante el avance de la ultraderecha. Y sin embargo, lo que nos deberíamos dar cuenta es que los riesgos se acumulan lentamente y saltan por cuestiones que no son necesariamente la causa. Es decir, se va llenando la bañera y le echan la culpa a la última gota. En este caso, la última gota es la de la paciencia de los ciudadanos franceses. Los ciudadanos franceses han hecho una enmienda a la totalidad a estas políticas que no solamente han disparado la deuda, mantenido un elevadísimo déficit y subido los impuestos, sino que además mantienen a Francia en estancamiento y los agricultores están enfadados, los ganaderos están descontentos, la industria está en declive y el riesgo de continuar con las políticas equivocadas de inmigración está generando también un enorme enfado en la población. Todo esto lo que ha hecho es que ante la negativa consciente y absolutamente decidida por parte de las autoridades llamadas moderadas, Macron, Scholz, de dar soluciones a estos problemas graves y continuar redoblando las políticas equivocadas, los ciudadanos han votado en las elecciones europeas por alternativas mucho más agresivas. La derecha radical, como lo queráis llamar. Bien, ¿cuál es el problema en Francia? El problema en Francia es muy significativo porque además en España se pone siempre como ejemplo Francia. Francia no se puede decir que es un país que ha sufrido por eso que llaman la austeridad. Francia, desde luego, no es un país que se pueda decir que ha sufrido porque las políticas públicas son limitadas, porque tiene el Estado más grande del mundo, de todo el mundo. Bien, el Estado más grande del mundo, un gasto público brutal y la economía lleva en estancamiento más de 3 décadas y además no ha tenido un presupuesto equilibrado desde finales de los 70. ¿Acudiendo a qué? Siempre a lo mismo. El Estado gasta más, entonces se suben los impuestos, pero el déficit continúa siendo elevado, vuelve a subir la deuda, el Estado gasta más, entonces lo que tienen que hacer es subir todavía más los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. En ese periodo, con distintos gobiernos, todos supuestamente moderados, lo que se ha conseguido es el estancamiento secular. El estancamiento secular se añade ahora a la inseguridad ciudadana por una política de inmigración equivocada y además al descontento generalizado de ganadería, industria, de pequeñas y medianas empresas y de agricultura. Todo ello por unas políticas impuestas desde unos burócratas que encima no solamente no cambian esas políticas ante la evidencia de su fracaso, sino que encima las redoblan, como hemos visto que ha ocurrido en la Unión Europea con la ley de eso que llaman la reconstrucción de la naturaleza. Es increíble porque es una ley profundamente negativa para la agricultura, la ganadería, etcétera, pero además es que destruye lo que finge proteger, es decir, no soluciona los problemas de medio ambiente. Muchos de los ciudadanos escuchan que, claro, es que la gente está en contra de las políticas de cambio climático, pero luego se queja de la sequía.
es que las políticas que se están llevando a cabo en la Unión Europea no están solucionando los problemas de sequía y desde luego no solucionan los problemas de medio ambiente, de la ganadería ni de la agricultura, porque no tienen en cuenta a los que más saben de cuidar el medio ambiente, de cuidar la ganadería y de cuidar la agricultura, que son los agricultores y los ganaderos. Bien, ¿qué es lo que pasa en Francia? Vamos a ver. Acompañadme porque los datos son preocupantes, pero son el reflejo de muchas décadas de equivocadas políticas. Vamos allá. Muy bien. Aquí lo que podéis ver es lo que muestra es cómo se ha disparado el coste de financiar la posibilidad de impago en Francia. Fortísima subida del riesgo de impago, ¿de acuerdo? Se ha moderado después un poco, pero continúa muy por encima de los niveles a los que estaba desde diciembre de 2029. De hecho, si lo miramos, ha subido no a los niveles a los que estaba en la época de la pandemia, pero ha subido a niveles muy relevantes y está por encima de los niveles de 2022. El coste de impago. Bien, el coste de asegurar el impago de España también ha subido de manera muy significativa. Luego se ha moderado un poco, pero no podemos olvidar que lo que ocurre es lo mismo que estábamos hablando, es decir, empieza a mantenerse la idea de que no va a pasar nada y de repente, aunque sea una pequeña gota, asusta. Claro, ¿qué es lo que te dice la gente que piensa que no pasa nada? Pues que fíjate qué bien está, esto está todo controlado por el Banco Central Europeo. ¿Y cuál es el problema con el tema del Banco Central Europeo? El problema con el tema del Banco Central Europeo es que la Comisión Europea mantiene una posición con respecto a los países europeos absolutamente de lo que yo llamaría mantener la irresponsabilidad fiscal. Veréis, se va a poner un protocolo de déficit excesivo a 7 países, pero resulta que el nivel de déficit de los países no solamente no se ha reducido, sino que en países como España resulta que lo único que, entre comillas, mantiene el déficit ligeramente por debajo de ese 3% es que hay más inflación. Para que lo entendáis, lo que significa es lo siguiente: el déficit del Estado es elevadísimo a pesar de haber subido los impuestos y además de tener ingresos récord, es decir, gasta mucho más de lo que ingresa, pero el déficit sobre PIB, es decir, déficit dividido por el PIB nominal, pues parece que se mantiene por debajo ligeramente o dentro del rango del 3%. Pero claro, el truco está en el denominador. El Producto Interior Bruto crece un poco, pero lo que eleva el denominador es la inflación. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que los ciudadanos están sufriendo de 3 maneras. La primera, mayores impuestos. La segunda, el déficit es muy superior y por lo tanto eso significa más impuestos, más deuda y más recortes en el futuro. Y 3, porque la ratio de déficit sobre PIB está siendo, digamos, disfrazada por la alta inflación. Entonces resulta que España es un país que ha duplicado su déficit estructural, ¿de acuerdo? Y a la vez te dicen que se mantiene dentro del rango del 3%. Ahora nos vamos a lo que está pasando en Francia, y en Francia resulta que con elevadísimos impuestos, un Estado gigante, una enorme cantidad de apoyo público, etcétera, los fondos Next Generation, el déficit se mantiene por encima de ese supuesto límite del 3%. Pero recordemos que el déficit no es la deuda, es el aumento anual de la deuda. Bien, ¿y qué es lo que nos está diciendo esto? Lo que nos está diciendo es que los diferenciales de la deuda, lo que llamamos la prima de riesgo, se están disparando. En el caso de Francia, lo podemos ver claramente. El caso de Francia, aquí lo podéis ver, ¿no? Se ha disparado el riesgo, lo que se llama la prima de riesgo. Bien, ¿qué es lo que ha pasado en el caso de España? Lo mismo, también se ha disparado la
prima de riesgo con respecto a Alemania. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso de Italia? Lo mismo, también se ha disparado la prima de riesgo con respecto a Alemania. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esto? Que la actitud completamente, bueno, pues podríamos decir que es una actitud demasiado laxa con respecto a la irresponsabilidad fiscal de los estados, pues está llevando a que, como muestran estas pantallas de Bloomberg, lo que nos está mostrando es que la posición de estos estados es cada vez peor y que cada vez se está acumulando más nivel de deuda. Claro, las agencias de rating le dan a los países europeos pues un nivel de calificación relativamente aceptable, fundamentalmente porque mientras el Banco Central Europeo apoye y mientras se supone que tienen un proceso de reducción de déficit que después no se cumple, pues genera ese aumento a la vez de los desequilibrios y luego entra la percepción de los operadores de que llega el riesgo. En el caso del gobierno de Macron, aquí lo que vemos es que lo que se había dicho que iba a hacer con respecto al déficit, y esto es cortesía de Bloomberg, luego no lo cumple, ¿de acuerdo? El déficit ha sido peor de lo esperado. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Francia? En Francia lo que ocurre es lo siguiente. Los ciudadanos ven que el gobierno aparentemente moderado no defiende las cosas que les afectan de manera real, la inmigración, las políticas mal llamadas verdes, el destrozo a la industria, el destrozo a las pequeñas y medianas empresas, los altos impuestos. Es decir, las élites están constantemente diciendo que te tienes que aguantar porque esas son las buenas políticas y las políticas moderadas. Y entonces lo que hace es votar por una alternativa mucho más radical. En este caso, Le Pen. En el caso de Le Pen, ¿qué es lo que dice que va a hacer? Lo que dice que va a hacer es bajar los impuestos, pero mantener el gasto. Por lo tanto, la probabilidad de que el déficit aumente y con ello también la deuda es elevada. Claro, ¿cuál es la alternativa a estas dos opciones que se presenta por el lado de la ultraizquierda? Mélenchon y su grupo de Frente Popular, ¿qué es lo que prometen? Muchísimo más gasto, muchísimos más impuestos, más déficit y más deuda. Es decir, el ciudadano francés se encuentra ante el descontento entre elegir mantener las políticas actuales como el supuesto mal menor, políticas actuales que no han reducido la deuda, que no han reducido el déficit, que no han reducido los impuestos y que no han mejorado el crecimiento, y por el lado de la derecha, bajadas de impuestos y aumento de gasto y una política en contra de lo que son la Agenda 2030 y las políticas de inmigración, etcétera, como elementos esenciales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también más deuda y más déficit. Y por el lado de la ultraizquierda, más deuda y más déficit, además de todo tipo de gastos por todos los lados y aumentos de impuestos generalizados. ¿Cuál es el problema, por lo tanto? Que la fórmula de estancamiento de Francia solamente empeora porque no hay ningún partido que tome la decisión de reducir el tamaño absolutamente brutal de lo que es la administración del Estado. Pero es muy importante también entender que para el ciudadano normal, la situación es muy negativa, porque todo esto lo han aceptado durante los años en los que la inflación era relativamente baja, pero ahora además la inflación es alta. ¿Qué es lo que está pasando, por lo tanto, en la eurozona? ¿Y por qué puede saltar una crisis de deuda por Francia? Número uno, porque la Comisión Europea está negando su objetivo de ser el garante de la estabilidad presupuestaria. Está disfrazando su objetivo, dejando que países como España continúen siendo irresponsables fiscalmente. Pensadlo por un momento, la Comisión Europea va a reducir
esas exigencias por déficit excesivo a España simplemente porque el denominador del déficit sobre PIB está inflado por la inflación. Vuelvo a repetir. Te están empobreciendo por tres lados. Por un lado, el déficit es superior a lo que debería ser en periodo de crecimiento y con ingresos récord. Eso significa más deuda, que significa más impuestos o más recortes o las dos cosas en el futuro. Bien. Número dos, te están empobreciendo porque están aumentando los impuestos y además, tres, te están empobreciendo porque la inflación hace que pierdas poder adquisitivo. ¿Veis lo que ocurre cuando el Estado es gigante y se presenta como el que lo ofrece todo? Lo muestra Francia. 3 décadas en estancamiento, sin un presupuesto equilibrado desde finales de los años 70. Cuando llegan los políticos aparentemente moderados o aparentemente, entre comillas, liberales, que de liberales tienen muy poco, no reducen el déficit, no reducen la deuda y no reducen los impuestos, el Estado continúa siendo gigante y no solamente continúa siendo gigante, sino que aumenta de peso porque se aumentan los impuestos porque hay déficit. En realidad se convierte en un Estado que lo que está es funcionando como un freno a la economía. Bien, entonces, ¿qué es lo que puede generar una crisis de deuda en Europa? ¿El avance de los partidos de derecha radical? No necesariamente. ¿Por qué? Porque eso como mucho sería un catalizador, pero sería un catalizador que lo que refleja es lo que se ha ido llenando la bañera durante estos años, durante lo que se ha estado llenando la bañera mientras te decían que el déficit no importaba, mientras te decían que la deuda no importaba, mientras te decían que en medio de un enorme plan de estímulo y un enorme plan de estímulo monetario, los gobiernos han continuado aumentando el peso del Estado en la economía y absorbiendo riqueza de los que crean riqueza, del sector privado. Si veis lo que ha ocurrido en Francia, en realidad es el constante proceso de absorción de riqueza del Estado con respecto al resto de la economía. Se trata de un Estado fagocitador que no solamente no genera crecimiento y no apoya a la mejora de la productividad, sino que lo que hace es perpetuar el estancamiento y que cuando se genera estancamiento, en vez de reducir su peso, lo que hace es aumentarlo. Es decir, tiene un incentivo perverso para continuar generando esa bola, esa cadena que lastra a la economía privada, que hace que las pequeñas y medianas empresas lo pasen peor, que hace que los ciudadanos estén peor, etc. Y ahora el empobrecimiento en Alemania, en Francia, en España, viene por inflación, viene por mayores impuestos, viene por mayores ataques a las empresas pequeñas y medianas, a los ganaderos, a los agricultores y a las industrias, y encima por el riesgo de la inmigración ilegal. Todos esos factores están conformando un problema gigantesco. Mientras tanto, se aumenta la deuda. A la vez, la Comisión Europea, en vez de hacer su trabajo, lo que está haciendo es dejar que los estados continúen aumentando sus desequilibrios, con unas medidas que son literalmente dar una palmadita en la espalda o un pequeño cachetito si se aumentan los desequilibrios. Y esos desequilibrios van aumentando, y van aumentando, y van aumentando. Y de repente, un día salta y le echan la culpa a lo que sea el catalizador, unas elecciones, un cambio de gobierno, etcétera, no a la acumulación previa. El gran problema de Francia es que ha demostrado clarísimamente que tener un Estado gigante, unos impuestos altísimos y una administración omnipresente en toda la actividad económica, con unos sindicatos, con un poder absoluto, no solamente no genera crecimiento ni prosperidad, sino que está empobreciendo a los ciudadanos. Y el problema es que las alternativas que se presentan son de Guatemala a Guatepeor. Es decir, de una política de statu quo que lo que está haciendo es empeorar la situación de todos, a algo que lo que busca es generar crecimiento vía reducción de impuestos, pero que si no se mantiene, si no se reducen los gastos, va a tener significativos impactos a medio plazo. Y desde luego,
La otra alternativa es la ultraizquierda. Y resulta que pase lo que pase, el Parlamento de Francia va a estar dividido entre estatismo completa y absolutamente confiscatorio y estatismo radical en el caso de Le Pen. Uno busca bajar impuestos y el otro busca aumentar el gasto. ¿Cuál es el problema entonces? Que no funciona este modelo, que no funciona un modelo de Estado gigante, que este Estado gigante al que encima se está poniendo como modelo para países como España, que son países que necesitan ser más dinámicos, resulta que defendiendo constantemente parecernos a la media de la Unión Europea en gasto, funcionarios, en impuestos, etcétera, etcétera, lo que hacemos es poner cada vez más cadenas al crecimiento. ¿Está la situación muy complicada? Absolutamente. ¿Por qué? Porque si el Banco Central Europeo decide seguir disfrazando estos desequilibrios, monetizando y generando mayores desequilibrios monetarios, entonces el problema salta por la inflación y continúa con el empobrecimiento generalizado. ¿Por qué te crees que suben desproporcionadamente los precios de las casas en países en donde no suben los salarios? Pues entre otras cosas porque el precio de los inmuebles está reflejando la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, la política monetaria. Entonces resulta que eso que llaman estímulos fiscales y apoyos fiscales y monetarios, en realidad lo que hacen es empobrecer a todo el mundo. La evidencia de que un Estado gigante que lo que hace es constantemente absorber más y más riqueza, no solamente no es la solución, sino que es el problema, es la de Francia. No es fácil lo que va a ocurrir, lo que viene por delante, porque si se monetiza esa deuda, el Banco Central Europeo va a perpetuar los desequilibrios y va a perpetuar un modelo de estancamiento y encima generar inflación, y si se ponen límites, ¿qué es lo que pasa? Que ya se ha convertido en un Estado tan absolutamente omnipresente en la economía que no se pueden llevar a cabo ni siquiera recortes estéticos, recortes de lo innecesario, porque inmediatamente saltan, como ha pasado en otros países, salta todo tipo de protestas de cualquier tipo. Es el país en el que hay huelgas por todos lados. Solución muy complicada. Muy complicada, pero el problema de la eurozona no es Francia solamente. El problema de la eurozona es que la Comisión Europea ni está ni se la espera. La Comisión Europea ha dejado de funcionar como un organismo que vela por la responsabilidad fiscal para convertirse en un organismo que lo que hace es dar justificaciones para la irresponsabilidad fiscal. La Comisión Europea, bajo von der Leyen, no solamente no se ha comportado como el organismo que permite mantener una situación de equilibrio fiscal y de responsabilidad en las administraciones, sino que se ha convertido en un organismo que, además de no velar por el correcto cumplimiento de las condiciones para poner en marcha los fondos Next Generation, tampoco se ha convertido en un organismo que defienda la responsabilidad fiscal. Y de hecho lo que está haciendo es perpetuar la irresponsabilidad fiscal, porque permitir que España mantenga su política fiscal, cuando ha duplicado el déficit estructural, permitir que Francia mantenga su política fiscal, cuando ha aumentado el déficit a pesar de subir los impuestos y a pesar de tener un enorme estímulo fiscal y monetario, lo que lleva lentamente es a la próxima crisis de deuda de la eurozona. ¿Que no va a pasar ahora? Claro que no va a pasar a corto plazo. ¿Que se están creando todas las condiciones para una nueva crisis de deuda? Absolutamente. ¿Que el culpable no va a ser el mercado, sino una política de la Unión Europea y de la Comisión Europea completamente equivocada, que han comprado los diagnósticos de la ultraizquierda y ahora no se puede hablar de responsabilidad fiscal, no se puede hablar de administrar? Aquí los estados están para gastar sí o sí. Cuando se crece gastan mucho más de lo que ingresan y cuando no se crece gastan muchísimo más de lo que ingresan. Ese es el problema de Francia
Ese es el problema de las alternativas con un Estado gigante y ese es el problema de la eurozona. Que los que dicen que esto es bueno para Europa, en realidad lo que están haciendo es crear las condiciones para la próxima crisis de deuda, generando falta de confianza en unos estados que son cada día más depredadores. Que no te engañen.